Os damos la bienvenida a Mitología con Corvus Alquimia. Hoy vamos a hablar sobre la figura de Anubis o Ampu, el dios egipcio de la muerte y la momificación. Antes de adentrarnos en su historia, Laura recalcará un par de cosas. Primero de todo, Egipto tiene una historia de unos 3000 años. Además, no se trataba de una religión centralizada, es decir, no había un canon oficial estático, no había un libro único, por lo tanto, las historias y las características de los dioses podían variar mucho de región en región o a lo largo de los años. Algunos mitos incluso podían contradecirse entre sí. También hay que tener en cuenta que mucha información nos ha llegado de la mano de los griegos y los romanos, quienes probablemente también alteraron estas historias. Y por último, aunque sí que me gradué en arqueología, no soy ni egiptóloga ni experta en mitología. De acuerdo, Laura, explícanos un poco la relación entre el antiguo Egipto y la muerte. Sí, entender el concepto de la muerte en el antiguo Egipto es súper importante para entender la figura de Anubis. Hoy en día los funerales están diseñados más bien para los vivos. En el antiguo Egipto era más bien lo contrario, estaban hechos para el difunto. La única forma de tener vida después de la muerte era preservar el cuerpo del fallecido para que pudiera vivir para siempre en el más allá. El embalsamamiento era el medio para otorgarle al muerto una forma inmortal que le permitiera sobrevivir a su viaje en el más allá. En las primeras épocas se creía que el difunto pasaba la eternidad dentro de su tumba. Por eso les ponían tantas cositas dentro. Más adelante la creencia era que el muerto pasaba la eternidad en la Duat, que es el más allá egipcio. Sin embargo, antes de entrar ahí, debía superar muchas arduas pruebas en las que Anubis jugaba un papel imprescindible. La muerte no era visto como algo malo, sino que simplemente formaba parte del ciclo de la vida, y el rol de Anubis en este proceso era esencial. Por lo tanto, no era un dios ni malvado ni temido, sino que era muy venerado y respetado. Como apunte, hay que tener en cuenta que la mayoría de la información que poseemos sobre estos rituales funerarios proviene de las élites ricas, por lo que nos faltan muchísimos detalles sobre los ritos practicados por el resto de la población, de los pobres o incluso de los mismos faraones. Coméntanos entonces toda esta información de dónde proviene. Los mitos egipcios nos han llegado por distintos canales. Primero tenemos los textos de las pirámides, que son un conjunto de encantamientos, conjuros y grabados que se ponían en las pirámides del antiguo Egipto. Luego están los textos de los sarcófagos, que como indica el nombre, estaban en los sarcófagos del Imperio Medio. Y luego tenemos el famoso Libro de los Muertos, que está escrito en papiro y se escribió durante el segundo periodo intermedio. Luego tenemos escritos posteriores como Isis y Osiris de Plutarco, que es uno de los más completos y utilizados por los investigadores y que también al final es más reciente. Y a todo esto, ¿quién es Anubis? Es muy importante tener en cuenta que los orígenes de Anubis han ido variando a lo largo del tiempo y también dependiendo de la región, como he dicho antes. Originalmente se le consideraba el hijo de Ra, el dios del sol, y Hesat, la vaca blanca que produce la leche que nutre y cura a la humanidad. En algunas historias también es hijo de Bastet, es la diosa gata, o de Neftis y Set. En otras es el hijo de Isis y Osiris. Sin embargo, la historia más conocida actualmente es que es hijo de Osiris y de Neftis. Neftis es una diosa protectora, que es hermana de Isis y hermana y esposa de Set. Neftis, al ver que no podía concebir un hijo con Set, se disfrazó de su hermana Isis y sedujo a Osiris, el hermano y esposo de Isis. Neftis entonces se quedó embarazada, pero tuvo miedo de la reacción de Set y terminó abandonando a su hijo, que era Anubis. Cuando Isis se enteró de esto, lo buscó con la ayuda de perros y lo adoptó y lo crió. Neftis e Isis pueden simbolizar los horizontes del este y el oeste del Nilo, que también representan el ciclo del sol, lo invisible bajo la tierra, lo visible sobre la tierra. Anubis es aquello que está entre ambas, el horizonte, el perro que puede ver tanto de día como de noche. Y Laura, ¿qué aspecto tiene Anubis? Anubis está muy relacionado con los cánidos, perros, coyotes, chacales. Se les representa como un hombre con cabeza de chacal o como un cánido tumbado sobre un cofre, con un collar hecho de vendas. La relación con estos animales se debe a que había perros que solían merodear por las necrópolis y desenterrar las tumbas poco profundas, lo que llevó a asociarlos con la muerte y los cementerios. Sus colores son el negro y el dorado. El dorado está relacionado con todos los dioses del antiguo Egipto. El negro está vinculado con el color que adquirían las tierras del Nilo tras las inundaciones, cuando eran fertilizadas. Así podemos ver que este dios está profundamente relacionado no solo con la muerte, sino también con la regeneración y el ciclo de la vida. De acuerdo, explícanos entonces la relación de Anubis con Osiris. Igual que su historia, las funciones de Anubis evolucionaron a lo largo del tiempo.
Primero, él era el dios del inframundo, pero más adelante, cuando el mito de Osiris empezó a ganar importancia, Anubis pasó a desempeñar funciones de embalsamador, protector de tumbas y cementerios y guía de los espíritus. Entonces, vamos a centrarnos en estas funciones que son más modernas, ya que son las que están mejor documentadas. Os voy a contar un poquito sobre Osiris. Osiris era el rey de Egipto y era el dios de la agricultura. Estaba súper relacionado con las crecidas del río Nilo que hacían que la tierra fuera fértil. Su hermano Set estaba celoso y quería usurpar su trono. Entonces, Set lo mató. Quizás ahogándolo, quizás desmembrándolo en forma de animal o quizás engañándolo para que entrara en su propio ataúd y cerrándolo. Sea como fuere, Osiris terminó despedazado y esparcido por todo Egipto. Isis y su hermana Neftis, posiblemente también con la ayuda de Anubis, recuperaron todas sus partes excepto su miembro, que replicaron con magia. Y luego pidieron ayuda a Anubis, quien se convirtió en el inventor de la momificación y la resurrección. Entonces Osiris fue la primera momia. Hay muchas historias sobre Set intentando volver a matar a su hermano, pero siendo detenido por Anubis, ya que se le considera el protector de los dioses. Entonces Osiris volvió a la vida, pero ya no podía existir ni reinar en el mundo de los vivos. Por lo tanto, se convirtió en el rey del mundo de los muertos. Coméntanos, ¿cuáles son las funciones de Anubis? Sí, Anubis tenía 4 funciones muy marcadas. Primero, el embalsamamiento del difunto. En este rol, Anubis es conocido como el embalsamador. Es considerado un dador de vida, ya que gracias a estos rituales el cuerpo podía alcanzar la vida eterna en el más allá. Este proceso era llevado a cabo por sacerdotes que a menudo usaban máscaras de Anubis para que guiara sus manos durante el embalsamamiento. Entre las vendas del cuerpo también solían colocarse amuletos de Anubis para invocar su protección durante el viaje hasta el inframundo. Segundo era el entierro del difunto, donde se le conoce como el señor de la necrópolis. Anubis cuidaba de los cementerios y se aseguraba de que los muertos pudieran pasar al más allá sin ser perturbados. En las tumbas se invocaba frecuentemente a Anubis para pedir protección contra cualquier daño al cuerpo. Tercero, el viaje por la Duat, el más allá, donde Anubis actúa como el guía o el guardián de la puerta. Él guarda las puertas del más allá, toma de la mano al difunto y lo guía hasta la sala de la verdad, donde es juzgado por 42 jueces presididos por Osiris. Allí, el fallecido debe recitar una declaración de inocencia antes de ser juzgado. Entonces, en este sentido, Anubis es lo que se llama un psicopompo, que es una figura que guía las almas de los muertos hacia el más allá. Otros ejemplos de psicopompo son Hermes, Hécate o Morgana. Y finalmente, durante este juicio, Anubis se convierte en el guardián de la balanza. Supervisa la balanza en la que se pesa el corazón del difunto contra la pluma de Maat, que es el símbolo de la justicia y de la verdad en Egipto. Entonces, él se asegura de que el juicio sea justo. Si el corazón no pesa más que la pluma, el difunto puede acceder al paraíso, que es el campo de los juncos. Sin embargo, si el corazón pesa más que la pluma debido a sus pecados, Amit, que es la devoradora de corazones, lo devora y condena al fallecido. Una vez llegados aquí, queríamos hablar un poquito sobre la práctica mágica actual. Entonces, aquí tenemos nuestra experta bruja para explicarnos un poquito sobre la práctica mágica actual relacionada con Anubis. Cuéntanos. Pues bien, el quemetismo o paganismo quemético es la práctica moderna de la religión o aspectos espirituales del antiguo Egipto. El nombre proviene de la palabra Kemet, que era como se denominaba a Egipto en aquel momento. Significa tierra negra, en referencia a lo que explicaba Laura de las tierras fértiles del Nilo. El quemetismo tiene distintas ramas, como el reconstruccionismo, la Wicca quemética o el quemetismo ortodoxo. Hoy en día, Anubis sigue presente en nuestras prácticas. Se le considera un dios guía, como una energía tranquila y protectora. No solo se le percibe como un dios de la muerte, en sentido literal, sino que también como una figura que puede ayudar en momentos de cambio y renovación, de manera similar a como es la carta de la muerte en el tarot, que no representa literalmente la muerte. Es importante recordar que vivimos en un mundo moderno y, al igual que la humanidad, evoluciona. Los dioses también evolucionan. Actualmente, muchas brujas trabajan con Anubis para protegerse durante la práctica mágica o en viajes astrales. Como psicopompo, como comentaba Laura, es un guía para quienes transitan el reino astral. Quiero también tomar un momento para hablar de los epítetos. Un epíteto es un nombre o título que se le da a un dios por parte de sus devotos para representar distintos aspectos de su poder.
aunque no todo el mundo lo utiliza, pueden ser una buena forma de conectar con ciertos aspectos de la deidad en este caso. Por ejemplo, con Anubis se podría utilizar el epíteto de guía para buscar apoyo en momentos de cambios trascendentales, o bien el guardián de la balanza, como bien comentábamos, para apelar a su sentido de la justicia. Cuéntanos un poco qué se le puede dar como ofrenda a Anubis. Por un lado, actos de servicio, por ejemplo. Puedes presentarte como voluntario en hospitales, protectoras de animales o actividades similares. Puedes limpiar también cementerios o dejar flores en las tumbas de algún desconocido. Por otro lado, cualquier acto de creatividad se le puede dedicar también, ¿no? Como por ejemplo canciones, dibujos, poemas, entre otros. Puedes crear un altar con una imagen o estatua de Anubis y una vela. El incienso también es una excelente ofrenda, por ejemplo, especialmente si es de mirra, madera de cedro o sándalo. También puedes ofrecerle comida y bebida, como cerveza, algún licor, café, té negro, chocolate o incluso pan. Es común hacerle ofrendas de Angs, llaves, el ojo de Horus, representaciones de momias, huesos, calaveras, vendajes como su collar, imágenes de perros o chacales, sarcófagos o incluso plumas blancas. En cuanto a las velas, se suelen usar negras y doradas para representar sus propios colores. Respecto a los minerales, se asocia sobre todo a la obsidiana, el cuarzo ahumado, la turmalina negra, el ojo tigre, el cuarzo blanco y la hematita. Os vamos a dejar en la descripción del vídeo la bibliografía para que la podáis consultar si queréis. Veréis que hay tanto sobre la historia de Anubis como de la práctica mágica actual. Y muchas gracias por estar aquí con nosotras y muy pronto nos seguiremos viendo para seguir hablando sobre el mundo de la mitología.